Pero tenemos Bien. a nuestro invitado, así que va a estar con nosotros Eduardo Tambusi, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buen día, ¿cómo estás? Carlos Eduardo, para que sea completo. Ah, tenés razón, Carlos Eduardo Tambusi. ¿Qué tal? Un gran soy saludo yo. desde acá. Bueno, muchas gracias. Es costumbre en mí, la gente ya sabe. Bautizás de nuevo. ¿Qué tal? Entonces te voy a decir, ¿qué tal, Carlos? Ahí está Bien. mejor. ¿Y cómo estás? Bien, por suerte. Es un Bueno, muy lindo día. sabés que vos estás en Buenos Aires, ¿no? Sí. Estamos en Buenos Bien, Aires. ¿hay sol allá? Una semana muy fea y ahora ha vuelto a aparecer el sol acá. Ah, para mira que vos. tengamos un fin de semana aprovechable, sí. Bueno, pues acá llueve. Bueno, sí. se la mandamos. Sí, exactamente. Bueno, Carlos, mira, digamos, vamos a presentarte ante la gente. Carlos Tambusi escribió un libro que se llama Práctica y Estrategia, Derechos del Consumidor. Y trata temas que involucran las garantías y aspectos de implementación de la defensa de los derechos del usuario y consumidores, haciendo especial énfasis, dice en esta presentación, en la faceta práctica, para permitir conocer y cómo manejarse en con los mecanismos existentes. Suena muy técnico, y lo es. Yo vi un video donde vos haces una presentación, la verdad que mostrás muchísimos conocimientos, por eso nos resultó interesante entrevistarte. Yo te quiero hacer una pregunta y déjame hacerte un pequeño planteo. A ver, nosotros creemos, en el programa lo decimos habitualmente, que las empresas tratan al usuario como un idiota, como si fuera un estúpido. Digamos, le muestran lo mejor de los productos, le hacen un montón de promesas y generalmente, no en todos los casos, pero muchas veces nos encontramos con que no se cumplen esas promesas. ¿Vos creés que digamos, el consumidor está preparado para unirse contra ese trato que las empresas le dan al consumidor? Bueno, para empezar te diría, creo que hay de todo. Uh-huh. Hay muchas veces en que nos sentimos maltratados, por eso uno de los valores que la Constitución y las leyes protegen respecto al consumidor es el trato digno, pero hay que ver la casuística. Muchas empresas se desenvuelven normalmente en el campo comercial y en otras no, así que no entraría en esa generalización. Uh-huh. Para defenderse de esas cosas, cuando nos ofrecen algo que finalmente no es, por ejemplo, tenemos herramientas en las leyes que permiten considerar que lo ofrecido, lo publicitado, es parte de la oferta y si uno contrata eso, se tiene que cumplir tal cual fue ofrecido o publicitado. Luchar por eso requiere primero tener la conciencia del derecho, saber que existe y que uno puede reclamar eso, y después saber a dónde reclamar o cómo encauzarlo de acuerdo a las diferentes posibilidades que da el sistema. Agruparse, me preguntabas vos, esto hace 25 años que la reforma constitucional de 1994 le dio a las asociaciones de consumidores una situación jurídica especial, que es la de poder justamente englobar reclamos que por ahí individualmente nunca se llevarían a la lucha, y así lo han hecho. El movimiento de consumidores en la Argentina, con sus distintas realidades en las provincias y vaivenes a lo largo de la historia, ha hecho acciones colectivas que se llaman, cuyos resultados involucran a todo el grupo que está involucrado en la situación, y han logrado cosas, han enfrentado prácticas perversas de empresas, han frenado a veces decisiones económicas de los gobiernos, han logrado cosas bastante interesantes, porque al tener lo que se llama en derecho legitimación activa, que es la posibilidad de presentarse a la justicia, obtienen de esa manera poder social y agrupan reclamos que se llevan a los jueces, que individualmente, por el poco monto, por lo aislado que se encuentran, no se llevarían nunca en forma personal, o los abogados no los querrían plantear ante la justicia porque no tienen interés profesional en eso. Entonces, las herramientas existen. A veces comparto tu indignación
con respecto a ciertas prácticas de las empresas, y esto se enseña en las facultades de marketing, no puede ser. ¿Cómo me gustaría estar en alguna de esas clases para escuchar cómo hay profesores que forman alumnos que después hacen, por ejemplo, pautas publicitarias de las empresas o promociones que son verdaderamente engañosas? Bueno, ahí está el tema de la conciencia de los derechos y la ciudadanía en la defensa, ¿no? ¿Y vos crees que como sociedad, cómo estamos con este tema de tomar conciencia, el conocimiento? Porque pues bien vos decías, hay que saber dónde buscar, digamos, el apoyo para solucionar un problema cuando uno se siente estafado o siente que no se cumplieron, tal vez no estafado, pero que hay una publicidad engañosa o que ¿vos crees que la sociedad está en condiciones de tomar esa conciencia? ¿Ha cambiado en estos años? ¿Cómo la percibís vos? A años vista de, Sí. por ejemplo, la reforma de la Constitución, a años vista de la vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor, estamos en pasos lentos pero hacia adelante. Yo creo que lo que se ha logrado en materia de avances en el derecho mismo es bueno. Falta un montón. La sociedad cada vez nos da muestras de que está despierta en algunas cosas. A veces tarda, a veces es selectiva, reacciona mucho más fuerte si le inhiben retirar los depósitos bancarios, por ejemplo, como pasó en el 2001, que por algunas otras cosas que por ahí humanitariamente son más significativas. Pero yo soy un convencido que la democracia en estos años ha posibilitado muchas cosas a un ritmo argentino, lento, contradictorio, a veces de marchas y contramarchas, pero en lo que es consumidor especialmente, que es lo que yo he seguido mucho, creo que estamos despacio hacia adelante. Y la sociedad lo está receptando. Cuando, digamos, vos tenés mucha experiencia en esto, ¿qué hecho recordás, qué acción de los consumidores hacia las empresas recordás que, digamos, tenga relevancia, que digamos, donde realmente hubo un cambio a través de la justicia, a través de la intervención, digamos, legal en defensa del consumidor? Mira, para decirte uno más reciente y con cosas sensibles, la Corte Suprema en el año 2016 resolvió el caso CEPIS. CEPIS es una sigla de una ONG de consumo que cuestionó y llegó hasta la Corte, o sea, hasta la última decisión, los aumentos, esos tan grandes que hubo del gas al principio del comienzo del gobierno actual. Y lograron la nulidad de esas resoluciones y que además la Corte dijera en ese fallo un montón de principios que quedaron como interpretación para casos futuros. Por ejemplo, lo de la gradualidad en los aumentos, lo de la vinculación de los servicios como el gas, la luz y demás con las condiciones de vida digna y los derechos humanos, es decir, que los servicios no son un lujo ni una cosa suntuaria, sino algo que arraiga directamente con las condiciones de vida. Dejaron dicho que la participación ciudadana en la discusión de los aumentos a través de las audiencias es un paso obligatorio que se tiene que dar, si no, todo lo que se resuelva es nulo en materia, por ejemplo, de aumentos de tarifas. Así que tienen un caso claro en donde los consumidores agrupados frenaron una decisión de un gobierno, sea este o sea cualquiera. Hay muchos casos antes también y muchos otros ejemplos en donde juicios contra Telefónica o juicios contra bancos les han obligado a devolver sumas que estaban cobrando por cargos que los consumidores no habían pedido, y esas son causas masivas, grandes, en donde los bancos se vieron obligados a devolver esas sumas, ubicar a los consumidores que eran sus clientes en el momento en que hicieron la práctica y devolverles. La jurisprudencia es abundante. Falta una ley que reglamente un poco con precisión estas acciones colectivas. Todas estas acciones se lograron en base a lo que se llama activismo judicial, con los jueces y su forma de improvisar para darles un cauce, porque no hay una ley que regule el proceso, pero se lograron, y cualquiera las puede ver, son fáciles de googlear, fáciles de encontrar en internet, poner acciones colectivas Argentina y ver el abanico de posibilidades que se dieron con la gente agrupada.
Perfecto. Vos sabés que te voy a sacar de este tema, te voy a pedir que me des tu opinión sobre, viste que los envases, los productos que están en góndola, tienen información nutricional, respecto de cuántas grasas trans tiene, cuánta sal, cuánta azúcar, y yo sé que, bueno, primero es bastante difícil de entender. Si vos agarrás un paquete y querés entender realmente qué es lo que tiene, tenés que hacer prácticamente un curso para entender lo que dice. No sé, bueno, sí. es que es como engañoso, porque sería mucho más fácil porque, por ejemplo, dijera sal, una luz roja, una luz verde y una luz amarilla. Y se prendiera la luz, digamos, estuviera iluminado la luz que digamos supera el consumo diario, tiene el consumo diario, está el producto, por ejemplo, ¿no? Y así tener varias cosas que son, o sea, estar indicados varios elementos que pueden componer ese producto que son nocivos o no para la salud. Sin embargo, se peleó bastante por ese cambio, para que diga la información nutricional, hicieron una cosa prácticamente inentendible. ¿Hay posibilidades de hacer una modificación ahí? Las normas resultan de procesos políticos que le dan nacimiento, y los procesos políticos se producen en virtud de las representaciones que la sociedad tiene políticamente o de la fuerza de sectores que lo puedan hacer valer. Todo se puede si se logra el éxito y se tiene la fuerza para lograrlo. O sea, que la vos posibilidad decís existe. que eso Ahora, depende de que la población le exija a los políticos que generen un cambio en la ley, si es una ley, para que eso ocurra. Pero lo tiene que generar, digamos, la inquietud tiene que salir de la gente y digamos, y presionar al político. En una democracia las iniciativas pueden venir de los propios representantes, o a veces los representantes tomar de sus representados propuestas y plasmarlas en leyes y llevarlas a la discusión democrática. Pero de todas formas quería decirte algo, el tema de información nutricional, como se refiere a cuestiones técnicas de productos químicos o de composiciones que tienen que ver con cosas que tienen su propia terminología y demás, no es tan fácil hacerla entendible. Y hay terminologías internacionales o simbologías evidentes como el tema de SINTAC, los productos libres de gluten y demás, pero después lo que es una composición nutricional de un producto, no sé si habrá otra forma más clara de especificar técnicamente la composición nutricional en un rótulo, en un envase o una etiqueta donde el espacio también es bastante reducido. Que se puede mejorar, eso lo comparto con vos, y quizás se pueda hacer más clara, pero no es engañoso, salvo que mienta, pero en principio puede ser difícil de entender porque te pone en nombres químicos la designación de los productos. A veces no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Por ahí podría haber alguna simbología más evidente con respecto a cosas más comunes, el contenido de sodio o algún elemento que sea apto o no apto para diabéticos y esas cosas, pero no sé si se puede innovar mucho más, y esas, porque son vocablos técnicos propios de una disciplina. Clarísimo, clarísimo. Está bien, está bien. Vos sabés que nosotros en el programa, el programa se llama Consumo Cuidado, porque pensamos, reflexionamos sobre el consumo responsable. El consumo responsable desde el punto de vista, no desde poner la responsabilidad en la gente, no desde poner la responsabilidad en el consumidor, sino como herramienta para que el consumidor pueda exigir, a partir de elegir un producto en góndola, pueda exigir buenas prácticas laborales, buenas prácticas, digamos, sociales, buenas prácticas ambientales de las empresas que producen servicios o productos y los ponen digamos, para el consumo. Entonces, ¿vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada con respecto a la responsabilidad del consumidor, a este tema del consumo responsable? ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, el consumidor tiene alguna parte de responsabilidad en esta cuestión. Sus decisiones de consumo
gracias a la educación y a la formación ciudadana, tienen que tender a esa responsabilidad. Una responsabilidad social que puede estar, por ejemplo, en elegir productos que estén certificados y uno sepa que son producidos mediante sistemas que son inocuos para el medio ambiente, o como sé que están trabajando ustedes, sin trabajo infantil. Lograr que el consumidor tome la decisión de buscar esos productos o contratar esos servicios. Y después también tiene una responsabilidad personal hacia sí mismo. El que consume tiene que saber que lo que va a utilizar o a comprar en el mercado es lo que realmente le sirve, tiene que vigilar su capacidad de pago, no sobreendeudarse, tiene que conocer e informarse sobre modos de uso, sobre garantías, sobre vida útil de lo que está comprando. Hay que poner un poco el granito. Todo tiene que ver mucho con la siembra de conciencia y de educación, que es una cosa que se logra muchas veces a largo plazo y despacito, y los resultados se ven a veces bastante extendidos a lo largo del tiempo. Pero acá hay una cara que es el derecho del consumidor, otra cara que es la responsabilidad social empresaria, la conciencia del empresario también de cumplir con estos mandatos de un consumo responsable, ofreciendo productos y servicios que sean obtenidos en forma, por ejemplo, sustentable, y el Estado que tiene un rol, creo que irrenunciable, que es el de garantizar, vigilar, fiscalizar, controlar y favorecer, incluso mediante políticas impositivas, por ejemplo, a los productores que ofrecen bienes y servicios con esas características, y de alguna manera certificar eso mediante diagramas, símbolos, como hay en otros países del mundo, sellos verdes y demás, de forma tal que el consumidor también sepa que lo que está comprando, lo que está contratando, ha sido vigilado, controlado por parámetros objetivos, y el Estado certifica que eso es de esa manera, y entonces la decisión de consumo vaya para ese lado. Ninguno de los tres actores puede separarse del otro. Claro, yo te lo menciono por esto. Mira, yo no sé qué edad tenés vos, Carlos. 52. Bueno, yo tengo 55. Los dos recordamos que cuando antes comprábamos una gaseosa, cuando éramos pibes, teníamos que llevar la botella al almacén, y la botella vacía, para que nos vendan la gaseosa. Eran botellas de vidrio y era molesto, me acuerdo muy bien que me molestaba ahí con la botella, qué sé yo, pero era una costumbre, era lo que se hacía. En un momento determinado hubo una transformación en la industria y empezaron a aparecer las botellas de plástico. Esa decisión de esa decisión no participó el consumidor. Fue planteada, y puede ser hasta cierto, es mucho más liviana para el transporte, con lo cual baja los costos en el transporte, es mucho más fuerte, porque es muy difícil que se rompa, la botella puede caerse 300 veces y no se rompe, en cambio la de vidrio tiene otra. Pero hemos llenado los océanos, las playas y los ríos de botellas plásticas, tanto así que es un problema serio. Ahora, en un momento determinado, esa decisión la tomó, por ejemplo, primero Coca-Cola. En un momento determinado de esa decisión, te decía, no participó la gente, fue una decisión empresarial, y en un momento determinado, bueno, vieron que empezó a ser un problema esto, porque la cantidad de botellas que se producen, millones de botellas por año, traían problemas. Entonces dijeron, bueno, vamos a solucionar esto, vamos a hacer algo para que esto no pase. Entonces, ¿qué hicieron? Le empezaron a decir a la gente que haga reciclado. O sea, la empresa sigue emitiendo, digamos, plástico, lo tira al mercado, plástico, y pone la responsabilidad sobre la gente de que haga reciclado. Voy a hacer un paréntesis acá y digo, obviamente nosotros tenemos que colaborar porque alguien tiene que colaborar, pero la empresa no tiene la mayor responsabilidad. Bueno, ahí hay una corresponsabilidad respecto a lo que el Estado permite introducir en el mercado, pero que primariamente corresponde a las empresas, sí.
La reacción fue lenta porque el plástico está hace muchos años y recién ahora hay una toma de conciencia respecto a lo que eso ha significado, que creo que además del plástico va acompasada con el tema de la chatarra informática y el descarte de pilas y baterías, que también es otro problema serio y no sabemos muy bien qué hacer con eso, ¿no? Sí, hoy se son residuos además que están activos y contaminantes durante mucho tiempo. Va a haber que encontrarle la vuelta para que las autoridades se fijen en todo el ciclo productivo, en que sea sustentable tanto la forma en que se fabrican, la forma en que se comercializan y la forma en que se descartan. Con respecto a pilas, baterías y demás, en algunos países hay algún estímulo también impositivo a los productores que reciban el producto viejo, qué sé yo, el celular viejo, del consumidor, le dan el nuevo en parte de pago admitiendo el otro y toman alguna decisión ambiental con respecto al producto que ha sido descartado. Con el plástico, lamentablemente no, y se toman medidas que a veces son medio bipolares. En esta ciudad, los supermercados, por ejemplo, no pueden dar más bolsas de plástico, entonces vos vas con tu chango, tu bolsa de tela o de papel, pero adentro llevas un montón de productos envueltos en plástico. Sí. Entonces esto requiere una gran reconversión de la industria que alguna vez se tiene que pensar a gran escala. A menores escalas a veces se lograron cosas, por ejemplo cuando los aerosoles se vincularon con el agujero de ozono, la industria de los aerosoles en general se reconvirtió y no hubo grandes tragedias al respecto, pero el tema del plástico es muchísimo más serio y requiere, creo, que grandes decisiones, no solamente nacionales, sino transnacionales y una verdadera forma de repensar qué hacemos con esos elementos que son, por ahora, insolucionables respecto a que no sabemos cómo degradarlos. Vos decís, se ordena el reciclado. Bueno, hacemos hermosas esculturas, alguna cuestión pseudo-artística, pero el elemento sigue estando ahí. Carlos, eso es algo que supera, ¿no? la cuestión nacional y va para todos, va para la humanidad. Tal cual. Bueno, Carlos, se nos fue el tiempo, la verdad que muy interesante escucharte, da para hacerte 1000 preguntas más, sabés muchísimo del tema. Quedo a disposición. Bueno, cómo no, seguramente te vamos a ir consultando si nos permitís algunos temas puntuales que vayan surgiendo. Por favor, ha sido un gusto y espero que nos conozcamos personalmente pronto. Cómo no, un genio, Carlos. Un gran abrazo por allá. Gracias, estuvo con nosotros.